El libro de Ezequiel a menudo es pasado por alto en la Biblia. El período de Ezequiel estuvo marcado por tiempos difíciles, siendo Sedequías el último rey títere de Judá. A pesar de tener autoridad para gobernar en Jerusalén con un pequeño ejército, la ciudad fue sitiada una vez más, y Sedequías fue capturado por el ejército de Nabucodonosor. En una demostración cruel, cada uno de sus hijos fue asesinado ante sus ojos, poniendo fin a la línea real. Posteriormente, le arrancaron los ojos, asegurando que la última visión fuera la muerte de sus hijos. Nabucodonosor luego ordenó la destrucción total de Jerusalén. A pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, en Babilonia, Ezequiel fue llamado a predicar durante este período difícil. La conocida canción espiritual Dry Bones, con su cautivadora melodía, está basada en la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, revelada por el Señor. Dios quería ofrecer esperanza desesperadamente necesaria a su pueblo elegido, que estaba sufriendo debido a su maldad. La visión del Valle de los Huesos Secos se refiere principalmente a los hijos de Israel, pero también tiene implicaciones prácticas para nuestras propias vidas. Ezequiel, en el capítulo 37, versículos 1 y siguientes, relata cómo la mano del Señor lo llevó espiritualmente al valle lleno de huesos secos. Dios no cambió la ubicación de Ezequiel, pero le proporcionó una vívida experiencia interna, llevándolo a un valle lleno de huesos. La sequedad de los huesos indicaba un largo periodo de abandono, sugiriendo que el valle alguna vez estuvo habitado, pero ya no lo estaba. Dios deseaba impactar profundamente la mente y el espíritu de Ezequiel ante la aparente falta de esperanza en la situación. El texto advierte que si no tenemos cuidado, nuestras vidas pueden deteriorarse en un montón de huesos secos, especialmente si ignoramos las reglas de la palabra de Dios. Incluso algunos cristianos que antes caminaban con el Señor pueden convertirse en solo un recuerdo de lo que eran, en lugar de lo que deberían haber sido. En el capítulo 37, versículo 3, Ezequiel responde a la pregunta de Dios sobre si los huesos pueden vivir, reconociendo que solo el Señor lo sabe. Incluso frente a escenarios aparentemente imposibles, como la visión del Valle de los Huesos Secos, Dios es capaz de realizar lo impensable. Esto nos recuerda la verdad expresada por Jesús en Lucas 18:27, que las cosas imposibles para los hombres son posibles para Dios. En los versículos 4 a 8 del capítulo 37 de Ezequiel, Dios instruye a Ezequiel a profetizar a los huesos secos. Al obedecer, Ezequiel es testigo de un milagro, ya que los huesos se unen, se restauran los tendones, la carne y la piel, pero aún falta el aliento de vida. Este episodio simboliza la capacidad de Dios para restaurar y renovar, trayendo vida incluso a situaciones aparentemente sin esperanza. Posteriormente, Dios instruyó a Ezequiel a proclamar a los huesos que ya estaban muertos. En ese momento, Dios reveló a Ezequiel una verdad crucial que todos debemos comprender. La proclamación de la palabra de Dios lleva consigo un poder capaz de conceder vida. La Biblia ofrece vida y fe a aquellos que la reciben, como lo atestiguó Ezequiel en un evento milagroso. Al obedecer la orden divina, Ezequiel presenció cómo los huesos se unían, los músculos y la carne crecían sobre los esqueletos, y pronto surgían cuerpos cubiertos de piel. Sin embargo, a pesar de esta apariencia renovada, eran simplemente cuerpos muertos moviéndose de manera ordenada. El texto destaca la vitalidad que la palabra de Dios puede traer, según se expresa en Hebreos 4:12, comparándola con una espada penetrante que divide alma y espíritu. Romanos 10:17 resalta la importancia de escuchar la palabra de Dios para el desarrollo de la fe. Ezequiel, en el capítulo 37, versículo 9, recibe una nueva instrucción.
profetizar al aliento, representando la necesidad del Espíritu Santo. La palabra vientos deriva de la palabra hebrea ruach, que puede significar viento, aliento o espíritu. Ezequiel aprendió que los logros humanos son vanos sin la presencia del divino aliento de vida. Ezequiel luego fue testigo de la importancia vital del Espíritu Santo al profetizar al aliento. El texto hace una analogía con la creación de Adán, destacando la necesidad del aliento de vida para la verdadera vitalidad espiritual. Juan 3:5-8 subraya la importancia del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Al cumplir la orden divina, al profetizar según las instrucciones, Ezequiel vio cómo el aliento entraba en los cuerpos, trayendo vida a un ejército grandemente numeroso. En los versículos 11-13, Dios aclara la visión, revelando que los huesos representan toda la casa de Israel. Aunque desanimados, Dios promete un renacimiento nacional y la restauración de la gloria de Israel. Al poner su espíritu en los israelitas, Dios no solo los reviviría, sino que los restauraría a su tierra natal. Así, Ezequiel concluye la visión con la promesa divina de vida y restauración, demostrando que la palabra y el espíritu son los medios por los cuales Dios lleva a cabo el avivamiento y la revitalización espiritual en la iglesia. Esta visión se convierte en un ejemplo clásico de cómo la presencia de Dios se experimenta de manera significativa a través de la proclamación de la palabra y el derramamiento del Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 3 versículos 17 y 18 revelan que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Al contemplar el Espíritu del Señor, somos transformados a su imagen, de gloria en gloria, por el Espíritu del Señor. Este proceso de transformación es una expresión de la palabra de Dios en nuestras vidas, ya que anteriormente estábamos espiritualmente muertos, similares a un montón de huesos secos. No en tanto, Dios, en su misericordia, ofreció un mensaje de esperanza a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien nos dio vida, devolviéndonos a la existencia. Es el momento de compartir esta palabra de esperanza con aquellos que aún están espiritualmente muertos debido a sus pecados y transgresiones. Al proclamar la palabra, buscando la fuerza y orientación del Espíritu, podemos ser testigos de un avivamiento, como lo vemos en Efesios 2:1, que por gracia, mediante la fe, nos dio vida estando nosotros muertos en ofensas y pecados. Romanos 5:8 destaca el amor de Dios al enviar a Cristo para morir por nosotros, incluso siendo aún pecadores. Este pasaje enfatiza la transformación que ocurre cuando, aún en nuestros pecados, recibimos una nueva vida como un regalo de la gracia de Dios. Esta transformación nos lleva de la muerte a la vida, del pecado a la justicia y de la desesperanza a la esperanza. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 9. Instruye a profetizar al aliento, comprendiendo que la palabra vientos deriva de la palabra hebrea ruach, que puede significar viento, aliento o espíritu. Así como Ezequiel predicó al aliento en la visión de los huesos secos, somos llamados a una nueva vida por la palabra de Cristo y el Espíritu Santo. Esta nueva vida no es solo una promesa futura, sino una realidad presente que nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con fe, esperanza y amor, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. La visión de Ezequiel sobre los huesos secos habla profundamente sobre restauración y renovación. Así como Dios prometió vida a los huesos secos y la restauración de Israel, también promete renovar nuestras vidas espiritualmente. Esta promesa de restauración no se limita al pueblo de Israel, sino que se extiende a todos los que buscan a Dios. Jeremías 31, 3, 4 destaca
el amor eterno de Dios y su promesa de restauración, no solo física, sino también espiritual y emocional. Además, en 2 Corintios 5:17, se nos recuerda que, en Cristo, somos una nueva creación, dejando atrás las cosas antiguas y experimentando un renacimiento espiritual. Esta transformación es posible por medio del Espíritu Santo, que nos da una nueva vida y nos capacita para vivir según la voluntad de Dios. Romanos 8:10-11. En Cristo se nos invita a experimentar esta renovación y vivir una vida que refleje la gloria y bondad de Dios. Isaías 43:18-19 nos anima a no aferrarnos al pasado, sino a mirar lo nuevo que Dios está haciendo, incluso en los desiertos de nuestras vidas, prometiendo hacer que los ríos fluyan como señal de vida y esperanza en medio de la desolación.